Era la tarde del 14 de abril de 1982, en un pequeño barrio de Valladolid, cuando con solo 7 años escuché una conversación que cambiaría para siempre mi vida y acabaría con la de mis padres. Me llamo Diego Martínez. Mi padre, Antonio, era un ingeniero medio en una fábrica de defensa estatal, y mi madre, Carmen, profesora de literatura en un colegio local. Una familia normal, corriente, que cumplía con las reglas y no buscaba problemas. Pero en algún momento de aquel año, mis padres tomaron una decisión que nos costaría todo. Decidieron desertar. Sí, desertar. Aunque aquí en España no era tan común decirlo así, pero para nosotros era huir. Tenían permiso para un viaje familiar a Bulgaria a finales de mayo, un destino aceptado dentro del bloque comunista, algo seguro para nosotros. Pero la verdad era que no pensaban volver. El plan era cruzar desde Bulgaria hacia Yugoslavia y después llegar a Austria para pedir asilo en Occidente. Algo que debían mantener en secreto absoluto. Cualquier chivatazo, cualquier sospecha, habría desencadenado una investigación. Y claro, eso fue exactamente lo que pasó. Recuerdo que en las semanas previas a aquella noche, mis padres estaban tensos. Hablaban en susurros que cesaban cuando entraba en la habitación. Mi madre, que siempre me preguntaba por mis deberes, de repente parecía distraída y olvidaba hacerlo. Esa noche los escuché hablar de Bulgaria, de Yugoslavia, de cruzar fronteras, de alguien que podía ayudarles. La voz de mi padre sonaba urgente, la de mi madre asustada, pero decidida. Carmen decía que no podía criarme en un lugar donde mi futuro ya estaba escrito. No entendía todo, pero captaba la gravedad. Me descubrieron escuchando. Mi padre me agarró y me dijo que olvidara lo que había oído, que era solo conversación de vacaciones. Mi madre lloraba y me hizo prometer que no contaría nada. Yo prometí, aunque las promesas de un niño de 7 años son como los caramelos en Semana Santa. Se rompen fácil. Los días siguientes, noté que mamá preparaba cosas raras para el viaje. Su mantel de encaje favorito, álbumes de fotos viejas, el reloj de mi abuelo que papá siempre llevaba. Eso no era equipaje para unas vacaciones cortas. Era equipaje para una partida definitiva. Menos de 10 días antes de partir, estaba jugando en el patio del bloque de viviendas con mi mejor amigo, Miguel. Él tenía 8 años y era como un hermano para mí. Aquel día le conté que nos íbamos, que no volveríamos. Le dije adiós. No sé si insistió en detalles o yo se los di, pero él me creyó y esa misma tarde les contó a sus padres. Y aquí es donde todo se torció, porque el padre de Miguel, Víctor, era un policía local, un hombre estricto que creía en el orden y la ley como quien cree en el jamón ibérico, sagrado e intocable. Cuando escuchó lo que su hijo le contó, no lo dejó pasar como un juego de niños. Preguntó, anotó, investigó. Al día siguiente, Víctor presentó un informe. Aunque sabía que la fuente era un niño de 8 años y la información de otro niño aún más pequeño, la gravedad del asunto le obligó a actuar. Mi padre trabajaba en defensa, y un desertor era una amenaza seria. En pocas horas, el caso llegó a manos del Servicio de Seguridad del Estado. Empezaron a vigilarnos. Seguían a mi padre al trabajo, a mi madre al colegio, pinchaban el teléfono aunque casi no usábamos. No encontraron nada raro en el trabajo de papá, ni quejarse ni actos sospechosos, pero eran pacientes,
Y el 20 de mayo, a 7 días de nuestro viaje, mi padre se reunió con un hombre en un café cerca del río Pisuerga. El hombre, Gregorio León, era conocido por facilitar cruces ilegales de frontera. 10 minutos de conversación, palabras susurradas, y la condena estaba lista. La noche del 21 de mayo, varios agentes llegaron a nuestro piso en la calle Santiago. Golpearon la puerta con fuerza. Papá abrió y casi no tuvo tiempo de reaccionar. Mi madre apareció detrás, preguntando qué pasaba. Nos dijeron que nos íbamos a un interrogatorio. Yo estaba en la habitación, confundido y asustado. Un agente me sacó del piso mientras mi madre intentaba agarrarme. No los volví a ver. Me llevaron a un centro para niños en las afueras, un lugar frío y extraño, donde me sentí perdido, como una aceituna fuera de la tapa del frasco. Mis padres fueron interrogados por días. Papá negó al principio, pero el cuarto día confesó todo, que planeaban irse para que yo pudiera vivir libre, para que no me impusieran un futuro sin voz ni voto. Mi madre confirmó todo. Al final, los acusaron de traición, que en nuestro país, aunque no usábamos ese término con tanta crudeza, equivalía a la pena máxima. El 2 de julio mis padres fueron ejecutados. No hubo funeral, no hubo despedidas. Sus nombres fueron borrados como si nunca hubieran existido. Mi mundo se rompió en pedazos. Yo quedé a cargo del Estado. Mi abuela Claudia quiso cuidarme, pero le negaron la custodia. Solo me podía visitar bajo supervisión, en horarios estrictos. Me llevaban de un centro a otro para que no me apegara a nadie ni a ningún lugar. Con el tiempo, me volví un chico callado, reservado, que prefería los libros a las personas. Al cumplir 18 años, la Unión Soviética ya era historia, y me dejaron salir a la calle con una pequeña ayuda económica y una habitación en un piso compartido en Valladolid. Empecé a buscar respuestas, a intentar entender qué había pasado. Fui a archivos, a oficinas, pregunté a quien podía. Encontré a una mujer, una funcionaria que me ayudó a ver los archivos secretos. Mis padres habían sido arrestados, juzgados y ejecutados por planear desertar. Todo empezó por una conversación que alguien escuchó de niño a niño. Me sentí culpable, como si mis palabras hubieran sido una bala disparada contra ellos. El 8 de septiembre de 1993, la culpa me venció y puse fin a mi vida. Tenía 18 años. Mi abuela reclamó mi cuerpo y me enterró cerca de donde creía que descansaban mis padres, en un pequeño cementerio en las afueras. Murió un año después, destrozada por la pérdida. Esta es la historia de mi familia. Una historia de miedo, traición y silencio. Pero no todo está dicho. Hay algo más. Un secreto enterrado en los archivos que nadie ha querido revelar. Algo que puede cambiarlo todo. Pero esa, queridos oyentes, es otra historia. Después de aquella fatídica noche en la que me separaron de mis padres, la vida se volvió un laberinto de rostros desconocidos y paredes grises en el centro de acogida donde me llevaron. Recuerdo que el primer día, la habitación era pequeña, con una cama de metal y una ventana que daba a un patio lleno de hierba seca. El suelo estaba frío, como si quisiera congelar cualquier rastro de esperanza que pudiera quedarme. Me senté en la cama, abrazándome a mí mismo, intentando entender cómo un niño de 7 años podía cargar con un secreto tan pesado. El personal del centro era impersonal. La directora, doña Dolores, una mujer de cabello gris recogido en un moño apretado y gafas pequeñas que parecían observarlo todo, me miró con una mezcla de lástima y distancia.
Vestía un traje gris que hacía juego con la seriedad de su expresión. No había ni una pizca de calidez en su saludo, solo instrucciones para que me adaptara rápido y obedeciera las reglas. «Aquí no hay lugar para llorar, Diego», me dijo con voz firme, como si el valor fuera una obligación y no una elección. En el patio compartido conocí a otros niños, pero no eran amigos. Más bien compañeros de un exilio silencioso. Algunos tenían miradas duras, otras sonrisas forzadas. Había una niña, Lucía, que llevaba un vestido azul celeste un poco desgastado, con zapatos de charol que brillaban a pesar del polvo. Tenía un collar con una pequeña cruz dorada que me llamó la atención. Siempre caminaba erguida, con una dignidad que me intrigaba y a la vez intimidaba. Nadie sabía mucho sobre ella, pero todos decían que era la hija de un disidente famoso, alguien a quien el régimen no perdonaba. Las horas en el centro se repetían como un disco rayado. Desayunos insípidos, clases obligatorias donde nos enseñaban a recitar himnos y elogiar al glorioso sistema, y largas tardes de silencio roto solo por los murmullos de los niños que compartían penas. Intenté refugiarme en los libros, pero apenas había algunos viejos ejemplares de literatura española escritos antes de la Guerra Civil, polvorientos y olvidados. Una tarde, mientras hojeaba un libro de poesía de Lorca en la biblioteca del centro, escuché una conversación entre dos educadoras. Hablaban de una reunión que tendrían con la policía política esa misma semana. Me dio escalofríos. ¿Qué querrían conmigo? ¿Acaso esperaban que les delatara? ¿Que rompiera la promesa que hice a mis padres? Pero lo más difícil era la ausencia. La ausencia de mis padres, de mi abuela, de la vida que conocí. En las noches, cuando la luz se apagaba, las sombras parecían susurrar mi culpa. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no pude protegerlos? Me preguntaba una y otra vez, mientras el frío de la celda se colaba en mis huesos. Un día, doña Dolores me llamó a su despacho. Entré con el corazón en un puño. Ella estaba sentada tras un escritorio de madera oscura, con sus gafas bajas sobre la punta de la nariz. «Diego, tienes visitas», dijo sin más. Mi corazón se aceleró. ¿Sería mi abuela? Pero cuando entró la mujer, no pude evitar sentir una mezcla de sorpresa y desconfianza. Se llamaba Isabel, trabajaba en la administración regional, y su vestido rojo ajustado contrastaba con la frialdad del lugar. Llevaba unos pendientes de plata que brillaban cada vez que movía la cabeza, y su sonrisa era tan calculada como las promesas vacías. Me dijo que venía a ofrecerme ayuda, pero que debía ser cuidadoso con lo que decía. «Hay cosas que no puedes contar, Diego. Algunas verdades pueden ser peligrosas», susurró, mientras su mirada se clavaba en la mía como si intentara leer mi alma. Me dejó un pequeño paquete con ropa limpia y un cuaderno en blanco. «Es para que escribas, para que no olvides quién eres», dijo antes de marcharse. Pero yo sabía que esas palabras tenían doble filo. Aquella noche, me senté en la cama y abrí el cuaderno. Pensé en mis padres, en la promesa, en la traición inadvertida que había cometido. Empecé a escribir, intentando transformar el dolor en palabras, pero la tinta parecía pesar más que el papel, y mientras escribía, en el silencio, sentí que alguien me observaba desde la penumbra del pasillo, una sombra que desapareció en un parpadeo. No sabía entonces que esa sombra marcaría el comienzo de un juego mucho más peligroso, donde la verdad y la mentira se entrelazan y donde el pasado no está tan enterrado como parece. ¿Quién era esa figura? ¿Qué buscaba en un niño olvidado por la historia? Mañana lo descubriré, o tal vez no.
Pero una cosa es segura, no estoy solo, y la historia de mi familia aún tiene capítulos por escribir. Aquella sombra en el pasillo no me dejó dormir en toda la noche. Me revolvía en la cama, con el cuaderno abierto sobre las rodillas y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién se había asomado? ¿Un vigilante más del sistema? Me preguntaba si estaban espiándonos incluso en los momentos más íntimos, como si fuéramos ratones atrapados en una jaula invisible. Al día siguiente, en el comedor del centro, el ambiente era tan frío que hasta el café parecía tibio y sin sabor. Me senté solo en una esquina, observando a Lucía, la niña del vestido azul, mientras jugueteaba con su collar dorado. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. Fue una mirada que decía más que 1000 palabras, una mezcla de compasión, ironía y desafío. Como si supiera algo que yo no. De repente, una voz grave interrumpió mis pensamientos. Era Marcos, un chico mayor que rondaba los 14 años, con una chaqueta de cuero gastada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. «Tú eres el hijo de los Martínez, ¿no?» «Vaya faena, chaval», dijo con una sonrisa torcida. «No te preocupes, aquí nadie es santo, y todos tenemos fantasmas. Solo tienes que aprender a jugar el juego». Intenté responder, pero las palabras se me atragantaron. Marcos tenía esa mezcla de dureza y carisma que hace que uno quiera confiar en él, y a la vez desconfiar. Me contó que el centro no era solo un refugio, sino también un campo de batalla donde se libraban pequeñas guerras de poder entre los niños y los adultos que nos controlaban. ¿Quieres un consejo? Aprende quién manda aquí y a quién hay que evitar. Esto no es un cuento de hadas, esto es la vida real, me dijo, y añadió con una sonrisa irónica. Y recuerda, si te portas bien, igual te dejan salir a la calle a comprar chuches. Pero no te emociones, que lo que venden aquí es peor que la justicia. Esa misma tarde, mientras caminaba por el patio, me crucé con Lucía. Esta vez ella habló primero. No deberías fiarte de Marcos. Tiene más secretos que un armario lleno de esqueletos. Su voz era baja, casi un susurro, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y rabia contenida. ¿Y tú qué sabes?, le pregunté, intrigado. Ella me miró fijamente, y con un gesto casi imperceptible sacó un pequeño papel arrugado del bolsillo de su abrigo. Esto lo encontré en la basura del despacho de la directora. Hay cosas que no quieren que sepamos. Lo extendió con cuidado, y pude leer unas palabras tachadas y otras apenas legibles. Operación Retorno. Vigilancia Especial. Código 4788M. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que mi caso no fuera único? ¿Qué significaba aquella operación? Lucía apartó la mirada, y su expresión se volvió más seria. Hay gente que desaparece sin dejar rastro, Diego. Y si te mueves mal, podría ser la siguiente. Aquella noche, en la soledad de la habitación, escribí nuevamente en el cuaderno. Las palabras fluían con más fuerza, con rabia y miedo mezclados. Intentaba darle sentido a todo, pero la maraña de secretos y mentiras parecía tan densa que me sentía atrapado en una telaraña sin salida. De repente, un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Era doña Dolores, con su vestido gris y sus tacones que resonaban como un martillo. Entró con una carpeta en la mano y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Quería hablar conmigo. «Diego, es hora de que sepas la verdad», dijo, con voz baja pero firme.
No puedo contarte todo, pero tu familia estuvo involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo se trataba de un viaje. Hay fuerzas que quieren que te olvides de ellos, y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que eso no pase. Me quedé sin aliento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué mi familia estaba en el centro de una conspiración tan oscura? Y sobre todo, ¿qué papel debía jugar yo en todo este juego peligroso? Al despedirse, doña Dolores dejó caer un sobre sin abrir sobre la mesa. «Lee esto cuando estés listo», me dijo, y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un portazo que retumbó en mis oídos. Miré el sobre. Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Abrí el papel con manos temblorosas y al leerlo supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero eso, mi amigo, te lo contaré en la próxima ocasión, porque algunas verdades son como la luna, solo brillan en la oscuridad, y la oscuridad acaba de caer sobre mí. El sobre que doña Dolores me había dejado sobre la mesa pesaba más que una losa invisible. Lo abrí con cuidado, como si fuera un relicario prohibido, y dentro encontré una fotografía antigua y una carta escrita con una caligrafía firme y elegante. La imagen mostraba a mis padres, Antonio y Carmen, pero no en la versión que yo recordaba. Estaban vestidos con trajes formales, él con una chaqueta oscura impecable, y ella con un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura, combinado con unos tacones que insinuaban una elegancia discreta, lejos de la sencillez de nuestros días en casa. Carmen llevaba unos pendientes de perlas y un collar delicado que brillaba con la luz. Sus ojos, más decididos que nunca, miraban directo a la cámara. La carta era breve, pero sus palabras retumbaban en mi mente como un eco persistente. Querido Diego, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias no fueron las que esperábamos. Quiero que sepas que nuestro amor por ti fue más fuerte que cualquier miedo, que cualquier frontera o amenaza. Lo que decidimos hacer no fue fácil, pero era la única manera de darte un futuro donde pudieras ser libre. Hay secretos que aún no puedes comprender, pero confía en que luchamos por ti. Este documento es solo una pequeña parte de lo que ocultamos. Guarda esto bien. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Con todo mi amor, papá y mamá. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Aquella carta era un puente hacia ellos, un susurro desde el pasado que me instaba a no rendirme. Pero entonces apareció doña Dolores de nuevo, como si hubiera adivinado mi reacción. No estás solo, Diego. Hay quienes aún creen en la justicia, aunque sea en susurros. Esta fotografía y la carta son solo la punta del iceberg. Tu familia estuvo involucrada en algo muy delicado, algo que puede cambiar la historia que nos han contado. Me explicó que la Operación Retorno, mencionada en el papel que Lucía me mostró, era un plan secreto para evitar que familias como la nuestra escaparan del régimen. La vigilancia, los interrogatorios, incluso la separación de los niños, formaban parte de una maquinaria diseñada para aplastar cualquier intento de desobediencia. Mientras hablaba, no pude evitar fijarme en su vestido. Un conjunto sobrio, pero con un escote discreto que dejaba entrever una cadena dorada, un contraste extraño con el severo ambiente del centro. Su presencia tenía algo casi hipnótico, una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que me desconcertaba. Esa misma tarde me reuní en secreto con Lucía en el patio.
Ella me entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. Esto lo encontré en el despacho de la directora. Son documentos antiguos, pero podría haber pistas sobre lo que pasó con tu familia y otros como nosotros. Al abrirlo descubrí mapas, cartas y listas con nombres y fechas. En uno de los mapas señalaban rutas de escape clandestinas por los Pirineos, y en otro un listado de personas desaparecidas que incluía apellidos conocidos en la región. Lucía me miró con intensidad. No estamos solos, Diego. Hay otros como nosotros, atrapados en este juego de sombras. Y si queremos sobrevivir, debemos entender las reglas y quién mueve las piezas. Pasaron los días y empecé a sentir que el centro no era solo una cárcel de paredes, sino una prisión de secretos y mentiras. A veces, en los pasillos, escuchaba susurros, voces que parecían venir de otra época. Historias de resistencia y traición que se mezclaban con el viento frío que se colaba por las ventanas. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, oí un ruido en la habitación contigua. Me asomé y vi a Marcos, el chico de la cicatriz, hablando en voz baja con alguien. Pero no era un niño, sino un hombre con traje oscuro y gafas oscuras que parecía sacado de una película de espías. ¿Has encontrado algo?, preguntó el hombre con tono grave. Sí, pero no será fácil. Diego no confía en nosotros todavía, respondió Marcos. Me quedé paralizado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Aliados o enemigos? ¿Y qué querían realmente conmigo? Aquella noche el centro dejó de ser solo un lugar donde sobrevivir. Se convirtió en el tablero de un juego peligroso donde cada movimiento podía ser el último. Y yo, un niño atrapado en medio, debía decidir si jugar o quedarme en silencio, aunque el silencio matara. Mientras la luna brillaba sobre Valladolid, una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Podría un niño cambiar el destino que le habían impuesto? ¿O estaba condenado a repetir la historia? Pero eso, amigo mío, lo veremos en el siguiente capítulo, porque las sombras nunca desaparecen del todo, y a veces la verdad se esconde justo donde menos la esperas. Los días en el centro se volvieron una mezcla peligrosa de secretos susurrados y miradas que pesaban como piedras. Marcos, el chico de la cicatriz, empezó a acercarse con más frecuencia, siempre con su chaqueta de cuero gastada y esa sonrisa que no terminaba de revelar si era amigo o enemigo. Tenía una manera de caminar que hacía crujir el suelo, como si anunciara su llegada sin pedir permiso. Una tarde, mientras estábamos en el patio, Marcos me llamó a un rincón apartado, junto a una vieja farola oxidada que apenas iluminaba el suelo. Diego, esto no es un juego para niños. Aquí hay gente que mueve hilos y que no dudará en aplastarte si te metes donde no debes. Pero también hay quien quiere cambiar las cosas. ¿Quieres saber la verdad de verdad?, me preguntó, clavándome los ojos con una intensidad que hizo que me olvidara del frío. Asentí sin dudar. Él sacó de su bolsillo un sobre con documentos y una llave vieja, oxidada y extraña. Esto es para ti. Puede que abra puertas o que te meta en problemas, pero si quieres respuestas, tendrás que arriesgarte. Aquella noche, tras apagar la luz y cuando todo el centro dormía, me escabullí con la llave en el bolsillo y el sobre bajo el brazo. El pasillo estaba oscuro y silencioso, salvo por el eco lejano de pasos que me hicieron apretar el paso. Llegué hasta una puerta que siempre había llamado mi atención. Una puerta metálica con un número desgastado, el 13, que parecía más un aviso que un número. Introduje la llave con cuidado. La cerradura chirrió, como si protestara por tanto tiempo sin uso.
La puerta se abrió hacia una escalera que descendía hacia la oscuridad, un túnel secreto bajo el centro. Bajé con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y húmedo. En el fondo, una pequeña habitación con papeles esparcidos, fotografías y una radio antigua que chisporroteaba. Entre los papeles, encontré informes, cartas y mapas con rutas de escape, nombres tachados, fechas y lugares. Había también fotos de personas desaparecidas, familias rotas, rostros que parecían mirarme y suplicar justicia. Entre ellos, reconocí a mi padre, Antonio, con su mirada firme y la chaqueta oscura que ahora entendía era parte de un mundo oculto. De repente, la radio emitió un susurro. Fecha límite, 27 de mayo. Operación retorno activada. No permitir fuga. Mi corazón se aceleró. Era la fecha de nuestro viaje. El engranaje estaba en marcha, y yo estaba atrapado en medio. Un ruido de pasos me puso en alerta. Sin tiempo para esconderme, me giré y vi a Lucía en la puerta, su vestido azul rozando el suelo y sus ojos llenos de determinación. «Te estaba buscando. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tenemos que salir de aquí y encontrar a los otros». Salimos corriendo por el túnel, esquivando sombras y esquinas oscuras, hasta llegar a un pequeño patio trasero donde un coche viejo esperaba, con las luces apagadas. Marcos nos esperaba al volante, con la cicatriz iluminada por la tenue luz del tablero. «¡Vamos, rápido!», dijo mientras arrancaba el motor. «Esto no es solo un escape, es una revolución silenciosa». Mientras el coche se alejaba, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Dejaba atrás el único hogar que conocí, pero también la posibilidad de descubrir la verdad, y quizás cambiar mi destino. Pero no todo sería fácil. En el asiento trasero, Lucía me tomó la mano, y su mirada me atravesó como un rayo. «Diego, en este juego, la traición está a la vuelta de la esquina. ¿Estás preparado para lo que viene?». El motor rugió, y la noche nos envolvió. La historia apenas comenzaba, y el precio de la libertad parecía más alto que nunca. ¿A dónde nos llevará este camino oscuro? Esa respuesta, amigo mío, solo el próximo capítulo podrá revelarla. Porque en las sombras de Valladolid nada es lo que parece, y cada paso puede ser el último. El coche avanzaba por las calles empedradas de Valladolid bajo un cielo encapotado, como si el mismo firmamento presintiera la tormenta que se avecinaba. Marcos conducía con una mezcla de determinación y nerviosismo, sus manos firmes en el volante, mientras Lucía y yo nos mirábamos en silencio, conscientes de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Lucía llevaba puesto un abrigo ajustado color burdeos que resaltaba su silueta esbelta, y sus labios, pintados de un rojo intenso, le daban un aire de femme fatale que contrastaba con la inocencia de sus ojos oscuros. A su lado, un pequeño bolso de cuero colgaba con delicadeza, como si guardara secretos más profundos que los nuestros. «El plan es llegar a un refugio en Segovia», explicó Marcos sin apartar la vista de la carretera. «Allí nos esperan otros que también están luchando contra esta maquinaria de miedo y control. Es la única forma de desenterrar la verdad y hacerla pública». Intenté asimilar sus palabras, pero mi mente daba vueltas. ¿Cómo era posible que mi familia estuviera atrapada en algo tan grande? ¿Y qué esperaban de mí? Apenas un niño, arrastrado por corrientes que no entendía. De repente un destello en el retrovisor llamó nuestra atención. Un coche negro nos seguía con las luces apagadas. El silencio dentro del vehículo se volvió tenso, casi insoportable.
«Nos están siguiendo», susurró Lucía, apretando la mano que había tomado la mía. «No podemos permitir que nos atrapen ahora». Marcos aceleró, zigzagueando entre las estrechas calles mientras el coche oscuro no perdía terreno. «Esto se va a poner feo», dijo con una sonrisa torcida. «Agarraos fuerte». De pronto, en una curva cerrada, Marcos frenó bruscamente y giró hacia un callejón estrecho y oscuro. Los perseguidores quedaron atrás, confundidos por la maniobra. Respiramos aliviados, aunque sabíamos que no sería la última vez que vendrían por nosotros. Mientras el motor se apagaba, Lucía bajó del coche con rapidez y sacó de su bolso un pequeño dispositivo que emitía una señal intermitente, como un faro en la oscuridad. «He enviado nuestra posición al refugio», dijo. «Debemos esperar aquí y hacer que crean que nos hemos perdido». El frío de la noche calaba hasta los huesos, pero fue la adrenalina la que nos mantenía despiertos. Nos acurrucamos detrás de unos contenedores de basura, intentando pasar desapercibidos. Yo apenas podía creer que hace unas semanas estaba en un centro para niños, y ahora me encontraba en una huida que parecía sacada de una película de espías. Lucía me miró con una sonrisa melancólica. «Diego, sé que esto es mucho para ti, pero tienes que ser fuerte. Lo que pasó con tus padres no fue un accidente. Ellos lucharon por la verdad y ahora te toca a ti continuar». Sentí un nudo en la garganta y sin pensarlo le pregunté, «¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?». Ella soltó una risa suave, casi una broma amarga. «Porque a veces los niños son los únicos que pueden ver lo que los adultos no quieren enfrentar. Además, si te lo preguntas, tal vez no estés listo. Pero si no empiezas ahora, nunca lo estarás». En ese momento, escuchamos pasos acercándose. No eran los coches ni las sombras del gobierno. Era algo distinto, una presencia inesperada. Una figura emergió de la penumbra. Un hombre mayor, de cabello plateado y ojos que reflejaban una vida entera de secretos. Vestía un abrigo largo y llevaba un maletín de cuero desgastado. «Soy don Ramón», dijo con voz firme pero amable. «He estado esperando este momento. Vuestra lucha es la nuestra, y juntos podemos cambiar el destino». Mientras sus palabras resonaban en la noche, supe que el juego había cambiado. Ya no éramos solo fugitivos, éramos piezas en un tablero mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y, sin embargo, una pregunta me atormentaba. ¿En quién podía confiar realmente cuando todos parecían llevar máscaras? La respuesta, como siempre, se escondería en la siguiente parte de esta historia, donde la luz y la sombra bailan peligrosamente cerca. Porque en Valladolid las apariencias engañan, y la traición puede venir vestida de aliado. La llegada de don Ramón cambió el aire a nuestro alrededor. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba una curiosidad inquietante. Tenía una mirada profunda, como si hubiera visto demasiado, y aún así se mantuviera firme, desafiante. Su abrigo largo ondeaba ligeramente con el viento nocturno, y en su mano derecha llevaba un anillo sencillo pero con un diseño antiguo, como un emblema de tiempos pasados. Nos condujo por callejones y pasajes ocultos, hasta llegar a una vieja casona en las afueras de Segovia, que parecía abandonada, pero que en realidad era un centro de resistencia. Las ventanas, protegidas por rejas de hierro forjado, dejaban entrever luces tenues y siluetas que se movían con cautela. Al entrar, el contraste con la fría noche era abrumador. El interior estaba cálido, iluminado por lámparas de aceite y velas,
y el olor a libros viejos y madera quemada llenaba el ambiente. Había un grupo de personas reunidas, todas con rostros marcados por la lucha, la esperanza y el miedo. Entre ellos, reconocí a una mujer que destacaba por su porte elegante y mirada desafiante. Vestía un vestido negro ceñido que dejaba entrever una figura esbelta, y sus labios rojos contrastaban con la palidez de su piel. Se llamaba Isabel, la mujer que me había visitado en el centro y dejado aquella carta enigmática. «Bienvenidos», dijo con voz firme, acercándose a nosotros. «Has dado un paso valiente, Diego. Aquí encontrarás respuestas, pero también deberás enfrentar verdades que pueden doler más que cualquier golpe». Don Ramón la presentó como la líder del grupo, una periodista clandestina que había dedicado su vida a destapar las injusticias del régimen. Me contó que muchos como nosotros habían sido perseguidos, silenciados o desaparecidos, pero que no estaban dispuestos a rendirse. Pasamos horas hablando, compartiendo información, descifrando documentos y mapas que mostraban rutas de escape, redes de apoyo y nombres de colaboradores dentro y fuera del país. La atmósfera era tensa, pero cargada de una energía que me hizo sentir por primera vez que no estaba solo en esta batalla. Isabel me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Tienes un don, Diego», me dijo. «No es solo tu historia personal, es la historia de miles que han sido silenciados. Pero cuidado, porque cuanto más te adentres, más peligroso será el camino». Mientras tanto, Marco se encargaba de organizar la logística, coordinando contactos y preparando un plan para sacar a la luz la verdad oculta tras la Operación Retorno. En medio de aquella noche llena de murmullos y planes, sentí una mano suave posarse en mi hombro. Era Lucía, que con su voz baja y cálida me susurró: «No olvides que, a pesar de todo, la esperanza es nuestro mejor arma». Pero no todo era confianza. En una esquina oscura, un hombre con rostro inexpresivo observaba en silencio. Su presencia me inquietaba, como si guardara un secreto que podría cambiarlo todo. A medida que las primeras luces del alba se colaban por las ventanas, supe que la verdadera lucha apenas comenzaba. El pasado de mi familia, las sombras del régimen y el futuro incierto se entrelazaban en una tela de araña difícil de deshacer. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que viniera, una pregunta rondaba mi mente. ¿Quién era aquel hombre silencioso? ¿Aliado o enemigo? La respuesta, como siempre, aguarda en la próxima entrega, donde la verdad y la traición se confunden, y donde un solo paso en falso puede cambiarlo todo. Porque en esta historia, la línea entre la luz y la oscuridad es tan delgada como un suspiro. Aquella mañana, el sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas raídas de la vieja casona, pero la inquietud no me dejaba descansar. El hombre que habíamos visto en la sombra la noche anterior seguía allí, moviéndose con discreción, observando más que participando. Su rostro serio, marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, parecía esconder más de lo que mostraba, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un frío que calaba hasta los huesos. Isabel notó mi nerviosismo, y en un momento en que el grupo se dispersó para preparar el desayuno, me llevó aparte. «Diego, no todos aquí son quienes aparentan ser. Hay infiltrados, y tenemos que andar con pies de plomo. Pero confío en ti. Tienes que aprender a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice». Mientras ella hablaba, me fijé en su atuendo.
Un vestido de seda gris que rozaba sus rodillas, combinado con unos zapatos de tacón medio que hacían que sus pasos fueran firmes y elegantes. En su cuello, un colgante en forma de llave, que parecía un símbolo de secretos guardados. Más tarde, Marcos me llamó para mostrarme un plano que había dibujado con tinta indeleble sobre un mapa antiguo. «Este es nuestro próximo destino», dijo señalando un pequeño pueblo en la Sierra de Madrid llamado Rascafría. «Allí hay un contacto que puede ayudarnos a salir del país. Alguien que conoce las montañas y las rutas que los guardias no suelen vigilar». Lucía asintió, ajustándose el abrigo y mostrando una sonrisa que, aunque ligera, guardaba una determinación férrea. «Pero será peligroso. Muchos han intentado y no han vuelto. Tendremos que estar preparados para lo peor». Pasamos las horas siguientes planificando, revisando documentos y preparando lo que sería nuestra huida. Sin embargo, algo no encajaba. El hombre de la cicatriz desaparecía y aparecía en momentos clave, siempre con excusas vagas. Esa noche decidí seguirlo. Sigilosamente, salí de la casona y lo vi dirigirse hacia un bar cercano, un lugar oscuro y poco frecuentado, donde las luces parpadeaban y el humo de cigarrillos llenaba el aire. Entró y se sentó en una mesa apartada. Me acerqué con cautela, intentando no llamar la atención. Desde la sombra, escuché cómo hablaba por teléfono con voz baja pero urgente. «La operación sigue en marcha. Diego es ahora una prioridad. No podemos permitir que escape». Mi corazón se hundió. Era un traidor entre nosotros. Corrí de vuelta a la casona, sintiendo que cada paso era una carrera contra el tiempo. Al llegar, encontré a Isabel y Marcos discutiendo acaloradamente. «Tenemos que movernos ya», dijo ella. «Alguien nos ha vendido. No podemos confiar en nadie más». Lucía me miró con ojos llenos de preocupación. Su mano apretó la mía con fuerza. «Diego, esto es más grande de lo que imaginábamos. Pero recuerda, aunque nos traicionen, nuestra lucha es por la verdad y la libertad». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a nuestras tragedias, nos preparamos para partir hacia las montañas. El aire fresco llenaba mis pulmones, mezclando miedo con una extraña esperanza. Mientras el grupo se adentraba en la oscuridad del bosque, supe que cada paso nos alejaba de la seguridad, pero nos acercaba a la libertad. ¿Lograríamos escapar? ¿O la sombra del traidor nos alcanzaría antes? La respuesta aguarda en el siguiente capítulo, donde la frontera entre amigo y enemigo desaparece en la niebla. Porque en esta historia, como en la vida, la verdad es un tesoro oculto entre las sombras. La espesura del bosque nos envolvía mientras avanzábamos por senderos apenas visibles bajo la luz de la luna. El aire olía a pino y tierra húmeda, y cada crujido de ramas hacía que mis nervios se tensaran como un lazo a punto de romperse. Lucía caminaba delante, su figura recortada contra el cielo oscuro, con el abrigo ceñido que dejaba entrever la elegancia natural que escondía tras su apariencia de resistente. Isabel y Marcos discutían en voz baja sobre la ruta, mientras don Ramón, siempre sereno, vigilaba que nadie se separara del grupo. Yo llevaba el cuaderno pegado al pecho, como si fuera un amuleto, y sentía que cada paso me acercaba a un destino incierto. De repente, un sonido quebró el silencio, el leve tintinear de un metal, seguido por voces apagadas. Nos detuvimos, conteniendo la respiración. «Son ellos», susurró Marcos, mientras sacaba un pequeño cuchillo de su cinturón. Nos escondimos entre los arbustos justo a tiempo para ver a un grupo de hombres con uniformes oscuros, rostros duros y ojos fríos merodeando cerca del sendero.
Eran agentes de la policía política, enviados para capturarnos. No tenemos opción, dijo Isabel con voz firme. Hay que dividirnos. Algunos irán por la ruta principal y nosotros tomaremos un atajo que conozco. Es nuestra única oportunidad. El plan era arriesgado, pero no había alternativa. Me aferré a la mano de Lucía con fuerza, sintiendo su calor y su determinación. Mientras avanzábamos por el atajo, el terreno se volvió más escarpado y peligroso. La mochila me pesaba, pero lo que más pesaba era la incertidumbre. ¿Llegaríamos a tiempo? ¿O la traición nos alcanzaría antes? En un momento tropecé con una raíz y caí de bruces sobre el suelo frío. Lucía me ayudó a levantarme y sin querer rozó mi brazo con una caricia rápida. Un gesto sutil que me hizo sentir vivo en medio del miedo. Finalmente llegamos a una cabaña oculta entre los árboles, donde un hombre robusto nos esperaba. Su camisa de franela y las manos callosas delataban años de trabajo en la montaña. Se presentó como Julián, el guía que nos ayudaría a cruzar la frontera. Mientras nos preparábamos para el último tramo, Julián nos advirtió: lo más difícil está por venir. La frontera no es solo una línea en el mapa, es un muro de miedo y muerte. Pero si tienen valor, podrán cruzar. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes, emprendimos la marcha final. El frío mordía la piel y el silencio era interrumpido solo por nuestros pasos apresurados. En un momento, escuché un susurro detrás de mí. «Diego», fue la voz de Lucía, temblorosa. «Hay algo que debes saber». Se detuvo y me miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. El hombre de la cicatriz no es solo un traidor. Es más peligroso de lo que pensamos. Está entre nosotros y sabe cada uno de nuestros movimientos. Mi corazón se aceleró. La traición era más profunda de lo que imaginaba, y la sombra que nos perseguía estaba más cerca que nunca. Mientras cruzábamos el último valle antes de la frontera, una figura apareció entre los árboles, bloqueando nuestro camino. Era él, el hombre de la cicatriz, con una sonrisa fría y una pistola en la mano. «Pensabais que podríais escapar tan fácilmente», dijo con voz gélida. «Pero esta historia no termina aquí, Diego. Aún queda mucho por contar, y tú serás el protagonista». El destino nos había alcanzado, y en ese instante supe que la verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Quién sobrevivirá? ¿Qué secretos se revelarán? La respuesta, amigo mío, está en la última entrega, donde el destino y la verdad chocan en un desenlace inesperado. Porque en esta historia, la línea entre la libertad y la condena es tan fina como un hilo de sangre. El hombre de la cicatriz avanzó lentamente, la pistola brillando bajo la tenue luz de la luna, y su sonrisa era un cuchillo afilado que cortaba cualquier atisbo de esperanza. Mis músculos se tensaron, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Cada segundo se estiraba como un suspiro agónico, mientras el frío de la montaña parecía invadir hasta mi alma. Lucía se interpuso entre nosotros, su abrigo ondeando con el viento, y con voz firme le dijo: «No dejarás que nos detengas, no hoy». El hombre rió, un sonido seco y sin alegría. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en la noche. Don Ramón emergió de entre los árboles, empuñando una vieja escopeta, y el hombre de la cicatriz se tambaleó, soltando el arma y cayendo al suelo. La tensión se rompió, pero la batalla aún no había terminado. Julián nos urgió a seguir, y sin mirar atrás,
corrimos hacia la frontera invisible que prometía libertad. Al cruzar la línea, el aire cambió. Era un suspiro de alivio, un instante donde el miedo cedía un poco ante la esperanza. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Con el tiempo logré acceder a los archivos secretos y descubrí que la Operación Retorno no solo había destruido a mi familia, sino que había silenciado a cientos de otros. La verdad que mis padres habían buscado era demasiado peligrosa para el régimen, pero gracias a la lucha de personas como Isabel, Marcos, Don Ramón y Lucía, esa verdad empezó a salir a la luz. Sin embargo, en medio de la reconstrucción de mi historia, un detalle perturbador seguía sin aclarar. ¿Quién había sido el verdadero instigador de la traición? ¿Y qué oscuros intereses se escondían detrás del hombre de la cicatriz? Mientras cerraba aquel último expediente, una carta sin remitente apareció en mi buzón. Dentro, una frase escrita con tinta negra. La historia no termina aquí, Diego. El pasado siempre vuelve para aquellos que se atreven a buscarlo. Y supe entonces que esta historia, mi historia, era solo el principio de algo mucho más grande. Porque en las sombras de la memoria, donde se entrelazan la verdad y la mentira, todavía quedan secretos por descubrir, y aunque la noche parezca eterna, siempre habrá una luz que guíe a quienes se atreven a seguir buscando. ¿Quieres saber qué se oculta tras aquella carta? ¿Quién la envió? La verdad espera, silenciosa, para ser revelada en la próxima historia. Pero eso, amigo mío, es otro capítulo.